Un saludo para todos. Para nadie es un secreto que la inflación nos tiene jodidos y nos preguntamos si va a seguir subiendo o va a bajar. En este video les dejo mi hipótesis y además en qué se debe invertir para lo que viene. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es educativo y nada de lo que hablamos aquí representa una recomendación de compra o venta de activos. Hoy vamos a hablar de la inflación. Resulta que en este canal, quienes nos siguen, hace más de un año veníamos advirtiendo que venía un fenómeno de inflación, que la inflación se iba a disparar mucho antes de que todo el mundo empezara a hablar de inflación. Entonces, si usted tuvo la oportunidad de pronto de ver estos videos sobre inflación y cómo protegerse de la inflación y la devaluación que subimos hace más de un año, probablemente usted pudo prepararse para lo que vino, para esa inflación, coger créditos baratos, endeudarse en el momento adecuado, protegerse. En esos videos, que los invito a que los vean si no los ha visto, hablamos de cómo protegerte del fenómeno inflacionario que estamos viviendo hoy. Hoy tenemos una hipótesis totalmente diferente, de pronto va a ser un poco criticada por algunos, pero a nosotros nos gusta anticiparnos a las vainas. Y lo que yo creo que va a pasar ahorita es que hay una alta probabilidad de que en Colombia por fin podamos ver un respiro en la inflación. Y cuando hablamos de un respiro en la inflación, no es que los precios vayan a bajar, porque recuerden que la inflación es acumulativa, es que por lo menos se va a moderar esta inflación absurda que estamos viviendo y los colombianos y que están empobreciendo a la gente, porque recuerden que la inflación es un impuesto que nos hace más pobres a todos, especialmente a los más pobres y más vulnerables, porque es el aumento de los precios de las cosas que consumimos, de los alimentos, y por ende, a medida que suben los precios y la inflación sube, todos somos de alguna manera más pobres. Entonces en Colombia hoy tenemos un fenómeno, digamos que como pocos se ven en el mundo, y es que la inflación sigue subiendo. La inflación en Colombia alcanzó un 13.34% en el último mes, y ese es el nivel más alto de inflación en 24 años. Entonces lo que está pasando en Colombia no es menor, tenemos la inflación más alta en 24 años. Eso es realmente un desastre, creo que todos lo hemos sentido cuando salimos de viaje, cuando vamos a mercar, cuando vas a echar gasolina, cuando vas a comprar ropa, porque realmente el fenómeno de empobrecimiento y lo caro que está todo, pues afecta a los bolsillos de todas las personas. Mucha gente piensa que en el mundo también se está viviendo todavía ese fenómeno de inflación, si bien es cierto que los precios siguen muy caros en todo el mundo. Lo que estamos viendo es que la mayoría de países la inflación ya está bajando, de hecho lleva muchos meses bajando. Miren el caso por ejemplo de Estados Unidos, la inflación ya va en el 5%, hace poquito estaba en el 9%, lleva 4, 5, no sé, 6 meses bajando, ya va en el 5%. Miren Brasil, en Brasil la inflación tocó el 12%, ya va en el 4.7%, México 6.9%. Todos estos países, si ustedes ven, la inflación está bajando. ¿Dónde está subiendo la inflación todavía? Por ejemplo en Argentina, que ya tiene una inflación del 104%, Venezuela inflación del 500%, Turquía 50% de inflación. Lo curioso, y menciono estos tres países, es que en Colombia quieren copiar las políticas de Argentina, de Venezuela y de Turquía. Ya el presidente habló de imprimir billetes, poner aranceles, no entiende uno porque aquí quieren copiar ese fracaso. Cuando miramos la región, Colombia tiene una de las inflaciones más altas de la región, solamente nos superan países muy importantes y líderes como Cuba, Haití, Suriname, Argentina y Venezuela. De ahí para abajo, casi que todo el continente tiene menor inflación que nosotros, Paraguay, Guyana, México, Uruguay. Miren que en todos estos países, que son países de la región, la inflación está bajando y mucho más baja que nosotros. Es decir, nosotros estamos en esta tabla de honor con Venezuela, Argentina y Haití. Entonces, sí hay algo que está pasando solo en Colombia que está haciendo que la inflación no baje y ya vamos a hablar de eso. Y no se vayan a ir porque no solamente vamos a hablar de este tema, sino que además les voy a mostrar cómo protegerse o en qué invertir cuando baja la inflación. Entonces, quédense porque ese tema es bastante importante. Y mucha gente me dirá, Sebas, pero no estás mostrando el resto del mundo, hay países con inflaciones más altas. Es cierto, Gambia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, el Congo, Lituania, Latvia, Turkmenistán, Ucrania, Moldova, Nigeria, todos esos países tienen inflaciones más altas que las de nosotros. Pero Colombia está muy mal, estamos en una parte del listado
con los peores países, con peores crisis de inflación. Entonces no se dejen engañar que lo que está pasando en Colombia a nivel de inflación es muy delicado y muy grave. Miren, por ejemplo, esta gráfica donde comparamos la inflación en Brasil y Colombia y vemos como en Brasil la inflación estaba al 12% y ya está en niveles del 4%. Mientras en Colombia lo único que ha hecho la inflación es subir. No tenemos por qué tener la misma inflación de Brasil, pero sí es muy raro que la tendencia sea opuesta, mientras en Brasil baja, mientras en Estados Unidos baja, mientras en México baja, por ejemplo, mientras en Europa baja la inflación, ¿por qué en Colombia sigue subiendo la inflación y por qué sigue disparada? Y ese fenómeno, vamos a hablar un poquito ahorita de qué se trata. Pero primero les voy a dejar mi hipótesis del por qué yo creo que la inflación va a empezar a ceder. En mi opinión, estamos a unos meses, puede ser uno, pueden ser 3 meses, de que la inflación en Colombia toque su techo y empiece a descender progresivamente, incluso aceleradamente. La primera hipótesis es el IPP. El IPP es el índice de precios al productor, es decir, es un escalón más abajo del consumidor de lo que pagan los productores por muchas materias primas, entre otros. El IPP, que ustedes pueden ver en esta gráfica, en el anualizado, llegó a estar casi al 40%, estaba más o menos en un 35-36%. Una inflación al productor del orden del 36%. Eso explica por qué estaban tan caras las cosas en Colombia. Pero si ustedes observan, el IPP ya empezó a bajar. De hecho, la última lectura del IPP fue negativa y eso es positivo porque si empiezan a bajar los precios al productor, eventualmente los precios al consumidor, la inflación, van a tener que bajar. Entonces, bajo esta hipótesis, es muy probable que la inflación empiece a ceder en Colombia. Miren esta otra. Este es el precio de un contenedor global de 40, creo que eso es pies. Y si miramos, los precios, digamos, de transporte se habían disparados y miren cómo se desplomaron nuevamente. Ya estamos en niveles del 2020, es decir, la inflación que se veía por costos de transporte, por lo que había el problema con las cadenas de suministro, esa compresión de la oferta, ya eso se solucionó. Ya nuevamente se normalizaron los costos de transporte, por eso la inflación lleva en el mundo bajando varios meses y también por eso es probable que aquí empecemos a ver un descenso. Los commodities, el petróleo, el acero, el maíz, el carbón en general, pues estaban muy altos y cuando miramos ya han venido bajando, ya muchos commodities van negativos en el año. Si bajan los commodities, si bajan las materias primas, pues también se debe ver un poco de relajo en la inflación. Lo mismo pasa con la comida venía disparada y ya empezamos a ver un fenómeno de precios negativos, de un descenso en los precios de los alimentos en el mundo, esto es en el mundo, no en Colombia. Entonces, pues todo este fenómeno global tiene que repercutir eventualmente en Colombia. Pero ¿por qué si en el mundo la inflación venía bajando hace meses, por qué en Colombia no? Entonces, ¿qué tenemos? Que en el mundo los factores externos que estaban generando inflación ya se diluyeron y se diluyeron hace meses. Entonces, ¿por qué en Colombia no? Colombia con este gobierno tiene unas características especiales que no han permitido que la inflación baje. El alza de la gasolina, por ejemplo, el alza fuerte del salario mínimo. Con esa alza tan dura del salario mínimo, pues la inflación subió más, los arriendos, las administraciones, la mano de obra, todo eso genera inflación. La reforma tributaria, muchachos, la reforma tributaria subió los impuestos. Al subir los impuestos, las cosas se ponen más caras. Entonces, sube la gasolina, sube el salario mínimo, suben los impuestos, ponen aranceles y aparte hay unas reformas peligrosas como la laboral que podrían generar aún más problemas. Entonces, todo esto junto, pues ha generado incertidumbre, ha generado miedo y ha generado que el dólar, que es muy importante porque Colombia es un país que importa muchas cosas, no somos un país exportador, sino importador, importamos comida, materias primas, maquinaria, de todo importamos. Entonces, si el dólar sube, todo ese efecto se pasa a la inflación del consumidor. Entonces, ese efecto ha generado que en Colombia la inflación no baje cuando en el mundo ya vimos que la inflación lleva muchos meses bajando. Muchas de estas cosas son culpa de este gobierno, así ustedes no lo quieran escuchar, pero todo lo que ustedes ven ahí, alza de la gasolina, salario mínimo, reforma tributaria, los aranceles, las reformas, pues ha generado esa alza en el dólar, que ya les he explicado en muchos videos, que desde elecciones el dólar en Colombia se disparó, a diferencia del mundo, porque esto no ocurrió en el mundo, se disparó un 17% y esa alza en el dólar ha generado mucha inflación. Y cuando les digo que en el mundo no está pasando así, esta es la gráfica de la región versus Colombia. Ustedes pueden ver que Colombia
el dólar está disparado, mientras que en la región, países como Chile, Brasil, México, el dólar lleva bajando desde elecciones. Entonces, sí tuvimos en Colombia un fenómeno que generó inflación adicional y nos está volviendo a todos más pobres. Adicional a esto, esta gráfica es muy interesante y es la gráfica de riesgo país o la gráfica de los CDS o Credit Default Swap, y es que si ustedes miran, Colombia es el verde. Colombia tenía un riesgo casi que calcado con México. El mundo percibía a Colombia con un riesgo similar a México, y este azul es Brasil, y siempre teníamos menos riesgo que Brasil. Miren lo que ocurre por acá. Colombia se desliga de México. ¿Qué ocurrió por acá? Las marchas, los paros. ¿A qué país se le ocurre después de una pandemia hacer paros y acabar con la economía? Eso solo pasa en Colombia. Entonces, como eso solo pasa en Colombia, pues Colombia nos empezaron a percibir con más riesgo y nos alejamos de México, nos empezamos a acercar a Brasil. Luego llegaron las elecciones y ahí sí que nos empezaron a percibir con más riesgo, se dispara el riesgo país en Colombia, se aleja de Brasil, se aleja de México, se aleja de la región, y hoy Colombia tiene uno de los riesgos más altos, y ese riesgo implica dólar más alto, tasas más caras, por ende es más inflación. Entonces miren cómo esa percepción de riesgo nos ha vuelto más pobres a todos. Entonces, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos? Bueno, si tenemos una idea de que la inflación va a bajar, les voy a mostrar algunas inversiones que han sido muy interesantes. De hecho, ya se los había dicho en otros videos, y otras que podrían serlo aún más. Lo que estamos viendo aquí es el desempeño de los fondos, en este caso de Bancolombia, que me encontré esta gráfica. Y miren lo siguiente, miren lo que ha pasado con los fondos de renta fija y a la vista, la Fiducuenta, Fiduexcedentes. Han rentado 24% año corrido, la Fidurrenta 37%, esto es efectivo anual. Y a 7 días incluso hay rentabilidades del orden del 50, del 100%. Como la renta fija está bajando por la expectativa de que la inflación baje, entonces estos fondos a la vista rentan muy bien. Yo por eso les decía hace unos meses que aprovecharan los CDTs que estaban muy buenos. Miren esta otra gráfica de fondos de renta fija de Alianza. Miren las rentabilidades del último mes, del orden del 40%, año corrido 36, 37. Entonces los fondos están rentando una brutalidad a los que están expuestos a renta fija, y pues eso ha generado que la gente que tenía dinero en estas cuentas pues vaya muy bien. ¿Por qué se da esto? Porque la renta fija más importante en Colombia son los tesoros, perdón, sí, los tesoros o los bonos del gobierno a 10 años, por poner una referencia. Y cuando llegaron las elecciones, la tasa de estos papeles se disparó, pasó de niveles del 11% y se fueron al 15%. Al país, cuando le empezaron a percibir con tanto riesgo, se le disparó el costo de su deuda, la gente estaba muy nerviosa, los test pasaron del 11 al 15, que fue una locura, pero afortunadamente eso se ha venido calmando. Y ya estamos en los mismos niveles que estábamos en esa época de elecciones. Eso es bueno. Y esta caída en tasa hace que los precios de la renta fija suban. Y al hacer que los precios de la renta fija suban, por esa razón, pues hemos visto tan buenas valorizaciones en los fondos que están expuestos directa o indirectamente a la renta fija. Por eso ha sido tan bueno. Yo se los empecé a decir en febrero, muchachos. Aprovechen las tasas de los CDTs porque van a caer. Les decía mucho, esos CDTs al 16, al 17, aprovechen que eso es una oportunidad tremenda. Se los dije en varios videos, se los dije en Twitter, y pues espero que hayan aprovechado, porque la hipótesis es que en unos meses los CDT estarían al 13%, eso lo dijimos en febrero. Ya los CDTs están más o menos por ese lado, ya no se consiguen CDTs al 16 o al 17. Uno muy bueno te renta el 13 o el 14, pero en promedio ya están rentando el 11 o el 12. Entonces los CDTs están bajando, y el que no aprovecha a coger CDTs a estos precios, probablemente si la inflación baja, pues los CDTs van a seguir cayendo. Entonces los CDTs siguen siendo una gran inversión. Sigo pensando que las tasas de los CDTs van a seguir bajando. Muy bien por el que aprovechó a comprar CDTs por allá en febrero. Yo lo hice, yo aproveché, cogí varios CDTs a muy buenas tasas, 15, 16, 17. Yo no invertía en CDTs hace años, pero esta vez sí aproveché. Miren esta gráfica tan interesante, el retorno por dividendos de las acciones en Colombia versus los CDTs, una gráfica de la vivienda. Normalmente en Colombia, pues los CDTs rentan más a un año que los dividendos de las acciones. Esa relación se ha mantenido, pero miren cómo las tasas de los CDTs se dispararon a niveles del 16%, ya están cayendo, de hecho yo creo que ya van por aquí. Y los dividendos de las acciones también. Hoy la Bolsa de Colombia tiene dividendos del 11, del 11, del 12%. Y esos dividendos tan altos, pues realmente generan
también una oportunidad muy interesante en las acciones. Entonces tenemos buenas oportunidades en CDTs, pero también buenas oportunidades en las acciones. Y en la medida que los CDTs bajen de tasa, más interesantes se van a poner las acciones en Colombia. Miren esta gráfica de los dividendos en Colombia. Algunos ya se pagaron, por ejemplo Terpel ya pagó, pero miren estos dividendos: Ecopetrol 23%, Mineros 16%, BHI 15%, Semargos 13%. Muchas de esas acciones han tenido un buen alza. Por ejemplo, BHI ha subido bastante, pagaba un dividendo del 17, miren que también ya está bajando. HEP, que pagaba un dividendo del 15, ya va en el 12.90. ¿Y por qué paga menos dividendo? Porque la acción ha subido. La gente está empezando a darse cuenta que las acciones en Colombia están muy atractivas, que pagan muy buenos dividendos, y hemos visto ya unas alzas muy potentes en acciones como BBC, que ha subido 43%, BHI, que ha subido el 24%. Solo por mencionar algunas acciones, ya se han venido recuperando. Todavía seguimos muy mal, todavía hay acciones muy castigadas, muy baratas, muy interesantes, pero ya empezamos a ver algunos rebotes en la bolsa de Colombia. Entonces, ¿cuál es la hipótesis y en qué se podría invertir para que ustedes lo estudien? Si la inflación empieza a ceder, pues la renta fija va a tener muy buenos retornos. TES, bonos, CDTs, incluso los fondos a la vista de liquidez están con muy buenos retornos. Pero igualmente la renta variable también va a tener un buen desempeño, porque los dividendos, los yields, se van a ir ajustando a esa caída de tasas. La gente va a empezar a demandarlas, y cuando ya no exista esa oportunidad tan linda en CDTs, el dinero empezará a buscar dónde invertir y probablemente va a mirar la renta variable. Entonces también está muy interesante, algunas acciones ya con muy buenos rendimientos. Como siempre se los digo en el canal, tenemos mucha incertidumbre en el país. Hay unas reformas nefastas: la reforma laboral nefasta, la reforma a la salud nefasta, la reforma pensional nefasta. Son reformas que pueden hacerle mucho daño a Colombia si llegaran a pasar. Entonces yo creo que siempre hay que estudiar la posibilidad, si uno puede, de tener alguna exposición en dólar. Yo se los dije desde antes de elecciones: yo saqué dinero del país, 60% afuera, 40% Colombia. Cada quien tendrá su relación, esa es la mía, pero yo creo que uno tiene que tener por riesgo algo en dólar en caso de que este gobierno nos convierta en una Argentina, acaben con la moneda o pase alguna cosa. Yo espero que no. Tengo no un optimismo, pero creo que el mercado está más negativo de lo que está pasando. Entonces esa es la invitación. Repito, aprovechen esas tasas de interés que están muy buenas. No es el momento de tomar crédito, es el momento de invertir. Se los vengo diciendo hace rato. Aprovechen para invertir, porque hay oportunidades muy interesantes para estudiar. Recuerden que si les gustan las inversiones, las finanzas, nos pueden seguir, activen la campanita, pongan ahí suscribirse, déjenos un like. Eso ayuda mucho, mucho al canal. Y también nos pueden dejar un comentario, cuéntenos qué piensan, a cómo están viendo los CDTs, en qué están invirtiendo, o déjenos un saludo, que eso ayuda mucho al canal. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.